estamos, ya listos. Bien, vamos a retomar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que es el de los actos introductorios para seguir desarrollando el procedimiento común en la etapa de investigación, ¿verdad? Entonces, es bien importante que recordemos en qué consiste cada una de las fases, como lo vimos la semana pasada. Vimos que la fase de investigación, pues, tiene su fundamento en el artículo 309 del Código Procesal Penal, la fase intermedia en el 332 de esa misma ley, el juicio específicamente en el artículo 12 de la Constitución Política, la fase de las impugnaciones en el 211 de esa Constitución y la ejecución también en el 203 de esa Constitución y los respectivos artículos del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces debemos de ubicar bien todas esas normas jurídicas. Y en cuanto a la fase de investigación, pues debemos también recordar de que como todas las fases tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, ¿verdad? Bueno, este esquema que les estoy poniendo en la pantalla es un poquito más específico y desarrolla el procedimiento básico. Y también debemos de considerar que en el procedimiento común y en la fase de investigación pueden aparecer o desarrollarse otras incidencias, ¿verdad? Pero vamos a ver las más importantes, ¿verdad? Bueno, comúnmente se estudia de que la fase de investigación inicia con los actos introductorios, que son los que tenemos aquí, ¿verdad? La denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. Pero también debemos de considerar que para que haya un acto introductorio que inicie la fase de investigación, previamente debe de ocurrir un posible hecho punible, que debe de también ocurrir en el plano de la realidad, en un tiempo, en un lugar y en un modo. Entonces, el acaecimiento de ese hecho posiblemente punible genera el acto introductorio y ese acto introductorio sirve como vehículo de esa información hacia el Ministerio Público. ¿Y por qué el destinatario final es el Ministerio Público? Porque él es el encargado de la investigación. Él es el que debe de buscar e incorporar al proceso los medios de investigación que posteriormente se van a convertir en pruebas para la averiguación de la verdad. Pues que es algo que también vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Solo para recordar, pues hay hechos que a simple vista, pues claramente se puede establecer que son delictivos, ¿verdad? Delictivos. Por ejemplo, si la noticia que llega al Ministerio Público es que una persona estaba en una cantina y recibió un disparo en la cabeza porque entró un sujeto, entonces pues esa noticia claramente nos lleva a pensar de que se trata de un homicidio o de un asesinato, ¿verdad? Y si vamos, si el Ministerio Público va a la cantina y verifica que hay un cadáver y que tiene un disparo en la cabeza y hay sangre, pues como que todo es muy obvio, ya, pues, ya solo es de ir confirmando e ir buscando otros detalles, de que definitivamente se trata de un hecho punible, ¿verdad? O, por ejemplo, en las noticias nacionales e internacionales, en estos días ha estado circulando un video en donde se puede ver claramente que hay una persona con apariencia de mujer que va acompañada de otra persona con apariencia de hombre
o de sexo masculino, ¿verdad? En donde ella arroja un aparente bebé al vacío. Entonces también ahí se puede deducir sin mucho esfuerzo de que se trata de un hecho delictivo, ¿verdad? No obstante, el Ministerio Público debe de seguir eh, investigando para establecer concretamente los hechos y las circunstancias y también el delito que se pudo haber cometido. Pero a lo que quiero llegar con esta parte es que hay hechos que sí necesitan de más investigación para lograr establecer, en primer lugar, si los hechos ocurrieron o si los mismos son delictivos, ¿verdad? Como les dije, muchas veces hay hechos que son inventados y entonces se cae en lo que es la denuncia falsa, como lo vimos la semana pasada. Pero ayer precisamente estaba viendo en las noticias y resulta que en una de las carreteras de salida a la ciudad capital encontraron un vehículo y adentro había una persona que aparentemente estaba fallecida. Entonces las personas inmediatamente llamaron a los bomberos y los bomberos llamaron a los agentes de la policía y los agentes de la policía al Ministerio Público. Y pues tanto los bomberos como los agentes de la policía este, lograron establecer preliminarmente de que la persona posiblemente había fallecido de un paro cardíaco, pero que iba manejando y afortunadamente pues ahorilló el vehículo a la carretera y ahí se quedó, ¿verdad? Pero la persona murió. Entonces, en este caso, el Ministerio Público pues debe de esclarecer en cuanto a si la persona realmente está muerta y eso solo lo puede verificar el INASIF, ¿verdad? Lo puede confirmar y también la causa de la muerte, ¿verdad? Entonces, si se logra verificar que la persona murió de un paro cardíaco, pues entonces la investigación ahí quedaría, ¿verdad? Ya no se desarrollaría porque si bien es cierto, pues la persona murió ahí dentro de su vehículo a media carretera, también lo es que esa muerte no es delictiva, ¿verdad? Sino que puede ser una muerte causada por una enfermedad o natural, etcétera, ¿verdad? En este caso, pues el señor parece que tenía como unos 60 años. Entonces, en ese caso, pues, si bien es cierto, hay un cadáver, hay una muerte, etcétera, también lo es de que no es una muerte delictiva, ¿verdad? Entonces, la investigación ahí quedaría y de acuerdo al artículo 310, el Ministerio Público desestimaría el caso, ¿verdad? 310 del procesal penal. Entonces, podemos ir viendo cómo el Ministerio Público, pues, puede empezar una investigación preliminar e irla agotando y determinar que, no se, que se trata de un hecho de un cadáver, pero no de un delito, ¿verdad? Entonces, la investigación va dando todos esos resultados. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los casos de aparente suicidio, cuando se ahorcan, ¿verdad? Cuando hay suicidios. En estos casos es importante que el Ministerio Público establezca la causa de la muerte y también investigue si realmente se trata de un suicidio o bien se trata de un homicidio o un asesinato queriendo simular un suicidio, ¿verdad? Entonces, porque puede ser que la persona, pues, por cualquier razón, pues, ponga una soga y se suicide, ¿verdad? Eso es totalmente posible. Entonces, en ese caso, pues, no habría delito. Sí habría un cadáver, sí habría un hecho en donde una persona falleció, pero no habría un homicidio o un asesinato, así en términos iniciales, ¿verdad? Ahora, si la persona, por ejemplo, la mataron y posteriormente la colgaron en una soga, entonces ahí sí ya cambia, ¿verdad? Porque sí habría un cadáver, sí habría un hecho punible, ¿verdad? Y habría a una persona que castigar o a varias personas.
Entonces, por favor, veamos que para que inicie un proceso de investigación, previamente debe de ocurrir un hecho aparentemente punible. Y la noticia de ese hecho aparentemente punible, pues viaja a través de los actos introductorios al Ministerio Público, ¿verdad? La semana pasada vimos un cuadro en donde aparece, pues, distinguidos estos actos introductorios. Lo importante es que nosotros veamos el fundamento legal de cada uno de estos, también sus características y sus diferencias, ¿verdad? Para recordar, vamos a ver que la denuncia se puede presentar de forma verbal y de forma escrita, ¿verdad? La querella solo de forma escrita, la prevención policial de forma escrita y el conocimiento de oficio, pues que el Ministerio Público lo debe de documentar en acta, ¿verdad? Todas las actuaciones del Ministerio Público deben de ir documentadas en actas. La denuncia puede ser presentada ante la Policía Nacional Civil, los juzgados penales o directamente al Ministerio Público. En tanto que la querella es presentada ante el juez de primera instancia, ¿verdad? O sí, ante el juez de primera instancia lo dice la ley, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que la prevención policial, pues, puede ser presentada ante el juez o ante el Ministerio Público. Ahí va a depender del sentido también de la prevención, porque, por ejemplo, cuando hay detenido porque el sindicado fue detenido flagrantemente, entonces la prevención policial que documenta el aparente hecho y al detenido, entonces se presenta ante el juez de paz o ante el juez de primera instancia. Ahora, cuando no hay detenido, pues entonces la policía dirige la prevención policial al Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, otra característica de la denuncia son sus formalidades. La denuncia no necesita que sea auxiliada por abogado y la denuncia la puede presentar cualquier persona y en el caso de que la persona esté obligada porque se trate de un delito grave, pues esa persona estaría con el deber de presentar la denuncia y no hay necesidad que vaya auxiliada con un abogado. Pero si desea auxiliarse de un abogado, pues también lo puede hacer, ¿verdad? En el caso de la querella solo la puede presentar el interesado, el afectado, el agraviado, ¿verdad? Y pues ahí de una vez se constituye en querellante adhesivo. Y el caso de la prevención policial, pues únicamente la policía, ¿verdad? Con las formalidades que regula la ley. La ley dice en el artículo 304 del procesal penal que la prevención policial debe de cumplir con los requisitos de las actas. Entonces, por favor, lo importante aquí es ubicar el factor común de estos actos introductorios, que es la noticia criminal, ¿verdad? Y las diferencias que estamos viendo y que podemos encontrar en los artículos que ya mencionamos, ¿verdad? Bueno, entonces, a través de estos actos introductorios viaja la noticia y debe de llegar al Ministerio Público, ¿verdad? Pero, ¿qué debe de hacer el Ministerio Público? Eso es lo que debemos de tener claridad para que no se tergiverse la actividad que debe de realizar el Ministerio Público. Bueno, el primer artículo que nos sirve de brújula o que nos sirve de orientación es el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que nos indica cuál es el objeto del proceso penal. Ese artículo 5 nos dice que el objeto del proceso penal, veamos el artículo 5 de manera literal, nos dice que el objeto o el fin del proceso penal es la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Entonces, lo primero que debe de establecer el Ministerio Público es si realmente pues, hay un hecho, ¿verdad? Si ocurrió el hecho o no.
porque pues, pueden haber hechos inventados, ficticios o imaginados, ¿verdad? Se dan muchos los casos, a veces cuando las personas desaparecen, se sospecha que pudieron haber sido secuestradas o pudieron haber sido asesinadas, ¿verdad? Sin embargo, pues de repente, pues las personas aparecen y resulta que no había pasado nada de lo que se imaginaba la familia. Entonces, en ese caso, pues no hay un hecho, no existe un hecho punible, ¿verdad? O lo mismo sucede cuando se inventan los hechos con tal de perjudicar a una persona. Entonces, el proceso tiene como objetivo fundamental averiguar primeramente la existencia del hecho en tiempo, lugar y modo, ¿verdad? Y luego de que se establece si realmente existió el hecho o no, pues establecer si se trata de un delito o falta. Algo importante ahí en el artículo 5 es de que no solo hay que averiguar el hecho, sino que también las circunstancias. Las circunstancias. Bueno, ¿y por qué las circunstancias? Lo que sucede es que hay algunas circunstancias que son relevantes penalmente. Circunstancias relevantes penalmente. Esas circunstancias relevantes penalmente son las que interesan a la justicia penal porque pueden ayudar al esclarecimiento del hecho y además pueden tener incidencia en la calificación del hecho, ¿verdad? Por ejemplo, podemos determinar de que en efecto el hecho sí existe. Por ejemplo, que se trata de una violación sexual porque la mujer fue obligada a tener relaciones sexuales con su agresor, ¿verdad? Pero está en la circunstancia, está el detalle que su agresor, por ejemplo, es su familiar, por ejemplo, es su papá o es un familiar. Entonces, esa circunstancia de ser familiar o de ser el papá de la víctima es importante porque esta circunstancia convierte a esa violación en una violación agravada, ¿verdad? Bueno, entonces ahí podemos ver ese detalle. Lo mismo sucede, por ejemplo, si se logra establecer que en efecto hay una persona fallecida que recibió un disparo de arma de fuego, pero que fue hallado el cadáver en la casa de su amante, ¿verdad? Y que el esposo, enojado al descubrir la infidelidad, le disparó. Entonces, aquí encontramos el detalle de que el sindicado actuó bajo un estado de emoción violenta. Es cierto que sí disparó y que le causó la muerte a la persona, a la víctima, pero que lo hizo bajo un estado de emoción violenta. Entonces, esta circunstancia lo que hace es atenuar el homicidio y lo convierte en homicidio cometido en estado de emoción violenta o en homicidio pasional, como lo dice el Código Penal en el artículo 126 del mismo, ¿verdad? Y esto pues favorece al sindicado y lo pone frente a una pena entre 2 años y 8 años de prisión, ¿verdad? Entonces, por favor, es importante que el Ministerio Público, al momento de averiguar ese hecho, también se fije en las circunstancias y establezca las circunstancias relevantes, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, la circunstancia de que la víctima iba con pantaloneta o que iba con pantalón, pues no es relevante, ¿verdad? Entonces eso hay que dejarlo a un lado, ¿verdad? O si la víctima llevaba reloj o no llevaba reloj, o si era colocho, o si era pelo liso. O sea, muchas veces esas circunstancias no son relevantes, entonces a esas no hay que ponerle atención, hay que ponerle atención a las circunstancias relevantes. Por ejemplo, si recibió el disparo por la espalda, pues entonces esa circunstancia es importante porque ahí podría generarse la alevosía, como lo vamos a ver en derecho penal. Entonces, por favor, el artículo 5 nos dice también que el proceso debe de llevar a establecer la participación del sindicato.
no es suficiente saber qué fue lo que pasó y sus circunstancias, sino que también hay que establecer la participación del sindicato, es decir, si el sindicato fue el que causó el hecho, que es el otro fin del proceso penal, para que se pronuncie la sentencia y la misma sea ejecutada. Todo en el marco del plano de igualdad entre la víctima y el sindicato, dice el artículo 5. Entonces, por favor, la brújula que le señala el norte al Ministerio Público y a todos los sujetos procesales es el artículo 5, ¿verdad? El artículo 5 orienta la fase de investigación, orienta la fase intermedia, orienta la fase del juicio, las impugnaciones y también la ejecución. Pero cada fase tiene su propia finalidad y veamos la finalidad del artículo de la fase de investigación que está en el artículo 309 del Código Procesal Penal. Este artículo 309 es muy valioso porque nos señala el objetivo de la fase de investigación. Y aquí va a aparecer un concepto que también debemos de analizar, ¿verdad? Y en el 309 dice que en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias útiles para determinar la existencia del hecho, si el hecho realmente ocurrió o no, en tiempo, lugar y modo, las circunstancias de relevancia penal, dice, así como los posibles partícipes, ya procurando su identificación, de tal manera de que sean castigados, ¿verdad? Entonces el artículo 309, pues es un poquito más específico y relacionado con el artículo 5, nos ayuda a completar la idea del objetivo de la fase de investigación. Bueno, el artículo 309 nos indica quién es el encargado de la investigación, ¿verdad? Y ahí nos dice claramente que es el Ministerio Público. Y este artículo lo podemos relacionar con el artículo 307 al 311. En el artículo 107, perdón, el artículo 107 dice que el Ministerio Público tiene a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la policía. Y la policía pues aparece en el artículo 112 de ese mismo código. Entonces, por favor, veamos que este 309 nos indica que el encargado de la investigación es el Ministerio Público con la ayuda de la Policía Nacional Civil. Debemos de tomar en cuenta que normalmente cuando ocurre un hecho punible, normalmente cuando se trata de un delito contra la vida, un delito contra el patrimonio, como un robo, etcétera, normalmente los primeros que llegan son los agentes de la policía, ¿verdad? Porque tienen mayor presencia a nivel nacional. Entonces los policías lo que hacen es realizar una investigación preliminar, Y esa investigación la documentan en una prevención policial y la informan al Ministerio Público, quien finalmente debe de realizar la investigación, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos que la policía pues auxilia al Ministerio Público, veamos el artículo ahí que les mencioné, pero que el titular de la investigación es el Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, aquí en este 309 también debemos de ver que el Ministerio Público debe de averiguar, pero ¿qué es lo que debe de averiguar? Debe de averiguar la verdad, la verdad. Este es un concepto con el cual debemos de tener cuidado porque en vez de ayudarnos, muchas veces nos puede desorientar, ¿verdad? Entonces, hay que dimensionarlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público debe de averiguar la verdad, pero la verdad en qué
¿En qué sentido? ¿En qué sentido va a averiguar la verdad el Ministerio Público? Pues el Ministerio Público va a averiguar la verdad en el sentido de que debe de establecer el hecho punible y sus circunstancias, en tiempo, lugar y modo. Debe de averiguar la verdad si lo que ocurrió en la cantina fue una violación, si fue un homicidio, si fue un secuestro, si fue un robo, o sea, qué fue lo que sucedió en la cantina acerca del hecho, ¿verdad? Pero también el Ministerio Público debe de averiguar la verdad en el sentido de quién cometió, quiénes participaron en ese hecho punible. Entonces, la averiguación de la verdad inicialmente implica el hecho y sus partícipes, ¿verdad? Eso es lo que debe de averiguar el Ministerio Público. Esa es la orientación de la verdad. Pero también debemos de tomar en cuenta que esa verdad el Ministerio Público la debe de buscar eh, por medio de las pruebas. Las pruebas son las que deben de orientar al Ministerio Público. La verdad o la supuesta verdad puede llegar por muchos medios, ¿verdad? Puede llegar por rumores de la gente, porque la gente siempre se crea hipótesis, teorías o tienen una historia que se imaginan o que deducen o que se inventan. Entonces, esa verdad puede llegar al Ministerio Público por los rumores de las personas o de los curiosos o de los familiares, ¿verdad? Bueno, también puede llegar por información que circule en la prensa o en las redes sociales, ¿verdad? O puede llegar también por medios confidenciales o trabajo de inteligencia que se pudiera estar haciendo, ¿verdad? O también, pues eso ya es a nivel de broma, ¿verdad? Puede el Ministerio Público ir con el brujo del pueblo y decirle que mire ahí en su bola de cristal y que nos diga qué fue lo que pasó ahí en la cantina y quién fue el que disparó. Entonces, esa verdad puede estar fundamentada en cualquiera de estas fuentes, ¿verdad? Sin embargo, nuestro derecho penal, que es democrático y basado en la razón y en el conocimiento científico, nos exige que la verdad el Ministerio Público la debe de buscar a través de medios de prueba objetivos, no, medios de prueba tangibles, ¿verdad? Medios de pruebas racionales, medios de prueba que podamos tocar, que podamos ver, escuchar, que podamos analizar. Entonces, la verdad, el Ministerio Público la debe de buscar a través de medios de prueba objetivos, ¿verdad? Reales y racionales. Por eso es de que el artículo 309 nos dice de que el Ministerio Público debe de buscar eh, las, debe realizar todas las diligencias necesarias para la averiguación de la verdad. Entonces aquí lo que aparece es la necesidad de que el Ministerio Público salga de su despacho, salga de su oficina y vaya a buscar medios de prueba. Porque esos medios de prueba son los que le van a contar, son los que le van a reconstruir qué fue lo que pasó en la cantina. Por ejemplo, si el Ministerio Público logra obtener en la investigación un video, por ejemplo, como pues ahora hay algunos casos que cuentan con esa herramienta que es muy útil, que es la grabación del hecho. Es bastante útil un medio de prueba de esa naturaleza, ¿verdad? Pero también lo puede complementar con relatos testimoniales de personas que hayan visto el hecho o bien también a través de pruebas científicas como los peritajes, la necropsia, por ejemplo, o bien eh, los análisis de saliva, de sangre, el análisis del cadáver, el análisis del lugar en donde supuestamente se cometió el hecho. O sea que el Ministerio Público tiene
una serie de medios por los cuales puede llegar a averiguar qué fue lo que exactamente sucedió en la cantina. Y eso es a lo que conocemos como la prueba, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este apartado, en este cuadro, nosotros vamos a estudiar de una vez lo que es la teoría de la prueba, la teoría general, sus principios, toda su base teórica y posteriormente vamos a estudiar cada medio de prueba en particular, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a hacer la advertencia que en la fase de investigación tenemos el nombre que se le da a los medios de prueba como medios de investigación. En la fase de investigación, a los medios de prueba se les llama medios de investigación o se les llama medios de convicción. Esto obedece a que de un solo, como decimos, momento, sino que de investigación. Pero cuando esta verdad se va haciendo más sólida y es más confiable, entonces esa verdad se va a... Se fue el audio, licenciado. Vamos a ver, gracias por avisarme. Permítame. No sé si ya me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se escucha, licenciado. ¿No me escuchan? Permítame, vamos a ver cómo estamos. Hoy sí, Alec, ya. ¿Ya se escucha? Alec. Ya Ah, se escucha. bueno. Vale, gracias. No sé qué le pasaría a eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo vamos a tocar. Bueno, entonces, miren, lo que les estaba diciendo es que... Se fue otra vez el sonido, Alec. Se fue el sonido, Milik. ¿Se escucha, compañeros? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, Sí, hoy sí. licenciado. ¿Ya se escucha? Ah, permítame. Sí. Me avisan siempre, por favor, porque no sé por qué es que se está yendo el audio, pero me avisan ahí con confianza.
Bueno, entonces a lo que quiero llegar concretamente es que eh, debemos de tener cuidado con algunos términos que los examinadores le ponen atención, ¿verdad? Que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, por eso, en la fase de investigación y en la fase intermedia, a los medios de prueba se les llama medios de investigación, así se le llama, ¿verdad? O medios de convicción. Esto se debe a que la verdad. No se escucha, Lick. ¿Se escucha ahí, compañeros? ¿Se escucha? Sí, ahorita sí. Ahorita ya se escucha. Se escucha Se vuelve con... ahí por rato. ¿Por qué será que se está yendo el audio? No sé de cuánto viene, se lo voy a venir a ver. ¿Por qué no lo revisa aquí? ¿Por qué no revisa aquí? Aquí. Aquí tengo que revisar. ¿Ahí qué? ¿En dónde? ¿En donde dice probar altavoz? Sí. Hablo. Bueno. Hable y deténgase. Hable. ¿Qué le digo? ¿Sí? Sí. Ahí. Sí, sí. Dice, el altavoz y el micrófono parecen estar bien. Dice, altavoz igual que el sistema, micrófono igual que el sistema. Ahí ya se escucha, Lick. Ahí ya se escucha. Ya se escucha. Ah, ok. ¿Sabe por qué será que se está? Bueno, entonces vamos a continuar, disculpen. Entonces, en la fase de investigación y en la fase intermedia, la verdad se discute bastante, ¿verdad? La verdad se discute bastante y puede cambiar en la fase del juicio o en las posteriores fases. Entonces, por eso ahí a los medios de prueba se les llama medios de investigación o medios de convicción. En cambio, cuando se está ya en el debate, porque la verdad ya es un poquito más sólida, la que plantea el Ministerio Público, entonces ahí ya a los medios de prueba se les llama medios de prueba, ya no se les llama medios de investigación. Entonces, por favor, veamos ese detalle porque me parece que es importante, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a estudiar todo lo que es la teoría general de la prueba y los medios de prueba en particular, solo necesito que distingamos entre dos conceptos que se utilizan mucho en el derecho procesal penal, que es la verdad real y la verdad formal. Esto es importante que dimensionemos adecuadamente. La verdad real es la verdad que ocurre en el momento en el que se comete el hecho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el victimario o el sicario entra a la cantina, saca el arma y le dispara a la víctima, ese hecho ocurre en un tiempo, en un lugar y en un modo. Entonces, ese hecho es la verdad real. Eso fue lo que realmente pasó. Entonces, cuando el Ministerio Público empieza la investigación, esa verdad ya desapareció, ¿verdad? Ya se diluyó. Esa verdad es efímera, porque los únicos que presenciaron esa verdad posiblemente fue la víctima, el sindicado, los testigos que estuvieron ahí presentes, y si hubo una cámara, y Dios, ¿verdad? Entonces, esa verdad real es una verdad efímera, que se desaparece, se desintegra en el momento. Entonces, esa es la verdad real. Y ese es el objeto de la investigación.
esa verdad es la que debe de reconstruir el Ministerio Público en el proceso, ¿ya? Entonces, el Ministerio Público utiliza todos los medios de prueba o todos los medios de investigación necesarios para averiguar qué fue lo que pasó en ese momento en la cantina. Y vamos a encontrar que el Ministerio Público reconstruye esa verdad en el proceso. Entonces, cuando el Ministerio Público reconstruye la verdad en el proceso, esa reconstrucción de los hechos dentro del proceso es lo que se conoce como la verdad formal. La verdad formal. Entonces, el Ministerio Público, con base en los medios de investigación, considera que lo que sucedió en la cantina es lo que el Ministerio Público obtiene de los medios de investigación. Y eso, a esa versión, es a la que conocemos como verdad formal. Entonces, por favor, distingamos entre lo que es la verdad real y la verdad formal. La verdad real es lo que en realidad o en verdad sucedió en la cantina en el momento del disparo. Esa es la verdad real. La verdad formal es la versión que el Ministerio Público deduce de los medios de investigación, ¿verdad? Ahora, aquí hay algunos detalles que debemos también considerar. A esta verdad real también se le conoce en la doctrina como verdad histórica, ¿verdad? O verdad fáctica. Digan, verdad real, verdad histórica o verdad fáctica, ¿verdad? Y a esta verdad formal también se le llama verdad procesal, verdad oficial, verdad final, también se le llama, ¿verdad? O sea que recibe varios nombres. Ahora, lo que sí es cierto es que son diferentes, ¿verdad? Ahora veamos otro detalle. Lo correcto es que el Ministerio Público logre la coincidencia entre ambas verdades. O sea, eso es lo que se espera, ¿verdad? Que el Ministerio Público reconstruya la verdad real exactamente en la verdad formal. Entonces, si hay coincidencia, si la verdad real coincide con la verdad formal, entonces esa verdad formal es correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando la verdad real no coincide con la verdad formal? Cuando no hay coincidencia, cuando no es igual. Entonces, eso es incorrecto. Hay un error en el Ministerio Público. Entonces, si hay coincidencia entre la verdad real y la verdad formal, entonces sí va a haber justicia, ¿verdad? Porque esta es la verdad formal sería una verdadera verdad. En cambio, si no hay coincidencia, sería que la verdad formal pues no es correcta, es una mentira, es falsa. Y si basamos la justicia en una mentira o en un hecho falso, entonces estaríamos ante una injusticia, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público lo que debe de procurar por todos los medios es que la verdad formal sea un espejo fiel de la verdad real dentro del proceso, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que a la cantina entró A y vino A y le disparó a B. Eso fue lo que pasó en la cantina. Y el Ministerio Público realiza la investigación y llega a establecer en su verdad formal que el día de los hechos entró A la cantina y le disparó a la víctima. Entonces, aquí podemos ver claramente la coincidencia entre la verdad real y la verdad formal. Entonces, aquí podríamos decir que sí es confiable la verdad formal y seguramente se va a impartir justicia, ¿verdad? Bueno, ahora regresemos a otro ejemplo. Vamos a suponer que el día de los hechos, el A entró a la cantina, sacó el arma de fuego y le disparó a la víctima.
Y viene el Ministerio Público en su verdad formal, luego de que consigue testigos y una serie de medios de investigación y logra establecer que el que entró a la cantina y le disparó a la víctima fue B, ¿ya? Entonces aquí podemos observar que no hay coincidencia, ¿verdad? Porque la verdad real es que fue A, pero el Ministerio Público dice que de acuerdo a sus pruebas, el que disparó fue B. Entonces, en este segundo caso, podemos ver que la verdad formal no es coincidente con la verdad real. ¿Y a qué nos lleva este segundo caso? Pues a una verdad formal falsa. Y si basamos la justicia en una verdad falsa, entonces estaríamos castigando a alguien que no disparó. Entonces, en el segundo caso, al que debiéramos de castigar es a A, pero sin lugar a dudas, al que se va a castigar va a ser a B, porque a él es el que está señalando el Ministerio Público. Entonces, por favor, veamos que es importante que los fiscales se preocupen en verificar que los medios de prueba sean legítimos, sean verdaderos y que nos cuenten la verdadera verdad, para que entonces nuestra verdad formal sea la correcta. Y los defensores también debemos de examinar, debemos de fiscalizar esos medios de investigación o medios de prueba para evitar que el Ministerio Público plantee una verdad formal incorrecta. Y por supuesto, los jueces deben de ir más allá, ¿verdad? Los jueces deben de evaluar la verdad con base en los medios de investigación aportados por el Ministerio Público y establecer si la verdad que someten a su conocimiento coincide con la verdad real o no. Y también debe de tomar en cuenta lo que dice la defensa para establecer si puede haber algo importante que pueda orientar en este sentido al juez, ¿verdad? Entonces, la tarea de que exista o no coincidencia entre la verdad real y la verdad formal inicialmente es del Ministerio Público, pero no solo del Ministerio Público, sino que también del querellante, si es que está ayudando al Ministerio Público, del defensor y finalmente del juez, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, en relación a la verdad, pues hay muchas cosas que estudiar, pero solo vamos a ver un último detalle y vamos a pasar ya directamente a los medios de investigación porque esto es muy, muy extenso, ¿verdad? Finalmente, por favor, lo que quiero es que veamos cuál es la verdad sobre la que se hace justicia, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad sobre la que el Ministerio Público pide justicia? ¿Cuál es la verdad sobre la que el juez imparte justicia? Pues definitivamente que la verdad sobre la que el juez imparte justicia es la verdad formal, que es la que el Ministerio Público lleva al proceso, ¿ya? Esta es la verdad que finalmente nos sirve para administrar justicia dentro del proceso. Esta verdad formal, el Ministerio Público la plantea dentro del proceso en diferentes ocasiones, ¿verdad? Si desean, revisamos el artículo 82 del Código Procesal Penal y ahí aparece inicialmente el planteamiento de la verdad formal, ¿verdad? En el artículo 82 del Código Procesal Penal aparece en el artículo, el numeral 1, dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, dice, su calificación jurídica provisional, así como los elementos de convicción. Aquí no le llama pruebas o medios de pruebas, sino que le llama elementos de convicción existentes. Bueno, entonces el Ministerio Público, el juez le da en la audiencia de primera declaración,
el juez le da la palabra al Ministerio Público y le dice que intime los hechos. Y entonces el Ministerio Público le dice, el Ministerio Público, luego de agotada la investigación respectiva, ha llegado a establecer que usted, sindicado, señor fulano de tal, el día 5 de febrero de 2020, a eso de las 8 de la noche, usted portando el arma de fuego, tales características, ingresó a la cantina ubicada en tal y tal lugar de nombre tal. Ubicó a la víctima, al señor fulano de tal, se acercó a ella y de frente le disparó al pecho causándole la muerte con una herida de arma de fuego en el corazón. La muerte de la víctima fue inmediata. Entonces, cuando el Ministerio Público le dice en la audiencia de primera declaración eso al sindicado, ahí le está formulando la verdad formal. Es lo que el Ministerio Público considera que logró establecer luego de haber agotado la investigación. Entonces, ahí encontramos la verdad formal. ¿En qué se va a basar el juez para tomar decisiones en la primera declaración? En esa verdad, ¿verdad? En la verdad que le lleva el Ministerio Público. Bueno, pero esa es la verdadera verdad. Eso es lo que se va a discutir en el proceso, ¿verdad? Lógicamente el defensor va a decir que eso no es así, que los hechos no son esos, que son otros, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa verdad que lleva el Ministerio Público al proceso en la primera declaración es la verdad formal y eso es lo que se va a discutir. Ayer en los noticieros, aparecieron varios casos, pero uno de los que apareció, aunque tal vez no muy claro, fue el hecho de este patojo que fue detenido en las protestas del sábado pasado. Resulta que la policía dice que este sindicado pues estaba en las protestas ahí frente al Congreso o frente al parque, me parece, y que parece que participó, según la policía, en el incendio del bus y que supuestamente agredió a unos policías, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, el Ministerio Público, pues en audiencia de primera declaración, pues agotó una investigación y logró establecer que esa era la verdad formal, ¿verdad? El mismo sindicado en sus declaraciones a la prensa indicó que, que no era así, que él únicamente estaba ahí en el lugar, pero que él no había realizado esos hechos. Entonces, como podemos ver, esa verdad que plantea el Ministerio Público todavía se va a discutir en la fase de investigación. Ya se discutió en la audiencia de primera declaración y parece ser que el Ministerio Público creyó en lo que parece ser que el juez creyó en la verdad formal del Ministerio Público, porque tengo entendido que lo ligaron a proceso, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que veamos es cómo es que aparece la verdad formal en la audiencia de primera declaración. Y así la verdad formal va apareciendo en diferentes etapas y actos procesales, ¿verdad? Y ese es el objeto de discusión. Veamos, por favor, que el juez en la primera declaración debe de determinar si le cree o no le cree al Ministerio Público acerca de esa verdad. Y para el efecto, el juez, si le cree al Ministerio Público, plasma la verdad formal en el auto de procesamiento. Veamos, por favor, el artículo 320 del Código Procesal Penal, pero sobre todo el artículo 321. Si el juez cree en la verdad formal que le ha planteado el Ministerio Público, entonces el juez debe de dictar auto de procesamiento, ¿ya? Veamos el artículo 321 y dice que el auto de procesamiento debe de
contener una sucinta enunciación del hecho o los hechos sobre los que se recibió la indagatoria, es decir, la primera declaración. Y la calificación legal que el juez hace de ese hecho y los fundamentos de la decisión. Entonces el juez, en el auto del auto de procesamiento, debe de establecer si cree en esa verdad formal, ¿verdad? Entonces ahí aparece nuevamente la verdad formal. ¿En dónde vuelve a aparecer la verdad formal? Veamos en la acusación, en el artículo 332 bis. Dice que el Ministerio Público, al formular la acusación, debe de relacionar de manera clara, precisa y circunstanciada el hecho punible. Dice. Aquí vuelve a aparecer la verdad formal. Ustedes vayan apuntando ahí en su ley, verdad formal, ¿verdad? Esta es la verdad que le interesa al proceso, porque esa es la que se discute dentro del proceso. Si el juez cree en esa verdad formal que se ha planteado en la acusación, en el numeral 2 del artículo 332 bis del Código Procesal Penal, entonces el juez vuelve a plasmar la verdad formal en el auto de apertura. Veamos, en el 342, el juez debe de indicar en el numeral 2 y en el numeral 3 dice designar concretamente los hechos sobre los que se abre y sobre los que no se abre a juicio. ¿Ya? Ahí se vuelve a plasmar la verdad formal. Y entonces llegamos al juicio y vamos a ver que en el debate vuelve a aparecer la verdad formal. En el juicio, el juez le da la palabra al Ministerio Público. Veamos el artículo 368. Y le dice que realice sus alegatos de apertura. Entonces, ¿qué es lo que dicen los fiscales en los alegatos de apertura? Los fiscales en los alegatos de apertura, cuando el juez les da la palabra, dicen, el Ministerio Público, como alegatos de apertura, formula los siguientes hechos. Porque usted, el acusado, el señor fulano de tal, el día tal, a tal hora, ingresó a la cantina tal portando un arma de fuego de tales características. Sacó, desenfundó el arma y le disparó a la víctima, el señor fulano de tal, acertándole 5 disparos en la cabeza, causándole la muerte de forma inmediata y se dio a la fuga. Entonces, cuando el fiscal, en los alegatos de apertura, le formula estos cargos al acusado, ahí está revelando, porque es de revelar, ¿verdad? Revelando la verdad formal, la que va a someter a discusión en el debate. Veamos en la declaración del acusado en el artículo 370. Aquí se indica de que el acusado tiene derecho a declarar, pero veamos en el 370, dice, después de la apertura del debate, dice, el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que le atribuye, dice. Entonces, nuevamente aparece la verdad formal y le dice, señor acusado, por favor, pase al estrado. Y le pregunta sus datos y todo, ¿verdad? Y el juez le dice, seguidamente le voy a explicar de manera clara y sencilla el hecho que se le atribuye. El Ministerio Público le atribuye a usted que el día tal, a tal hora, usted ingresó a la cantina ubicada en tal y tal lugar de nombre tal. Y portando el arma de fuego de tales características, sacó el arma de fuego y le disparó 3 veces a la cabeza a la víctima, el señor fulano de tal, causándole la muerte. Y posteriormente se dio a la fuga. Entonces, cuando el juez le dice eso al acusado, le está formulando nuevamente la verdad formal. Entonces, lo que necesito que veamos, compañeros, es cómo va apareciendo la verdad formal en las diferentes etapas del proceso. Ya por eso es muy importante que nosotros diferenciemos entre lo que es la verdad real y la verdad formal. Esto nos va a servir mucho en la litigación penal
como fiscales, como auxiliares fiscales, como agentes fiscales, como abogados de la víctima, como abogados querellantes, como defensores, pero sobre todo como jueces, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo que vamos a ir a desempeñar a las agencias penales, ¿verdad? No sé si vieron ayer en las noticias, pero se inauguraron 90 fiscalías en el interior de la República, dijo nuestra fiscal general, ¿verdad? Entonces, primero Dios, pues ahí hay trabajo que podemos ir a desempeñar, ¿verdad? Y seguramente, pues estas 90 fiscalías van a generar la necesidad de contratar más jueces, más defensores, porque en la medida en la que crece la fiscalía, en la medida en la que crece el organismo judicial, en esa medida también va el Instituto de la Defensa Pública Penal creciendo, ¿verdad? Y va contratando más abogados. Y pues también tenemos la otra situación que ya está funcionando el Instituto de la Víctima. Y el Instituto de la Víctima está contratando una serie de abogados, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay trabajo. Y lo que vamos a ir a hacer es esto, ¿verdad? Es ir a trabajar sobre el tema de la verdad. Entonces pongámosle mucha atención. Fíjense que esta verdad formal, que es la que plantea el Ministerio Público, es la que se discute en el proceso, ¿verdad? Se discute en la primera declaración, es el objeto de investigación al finalizar la etapa de investigación, se discute en la etapa intermedia, se discute también en el debate oral y público, pero llega un momento en el que pues hay que ponerle un alto a la discusión, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, no vamos a estar discutiendo siempre si el acusado entró a la cantina y le disparó, porque el Ministerio Público dice que sí y la defensa dice que no. No vamos a estar eternamente en esa discusión. Debe llegar el momento en el que se debe de poner fin a esa discusión. Por eso es que tenemos el principio de que la justicia debe de ser pronta y cumplida. Y además debemos de recordar, solo permítame. Disculpen, entonces por favor veamos que esa verdad debe de tener un fin. Por eso están los principios de justicia pronta y cumplida. Y además tenemos el derecho del sindicado a ser juzgado en un plazo razonable. Entonces, esa verdad, esa discusión acerca de la verdad debe de finalizar. Y esa discusión precisamente finaliza en la sentencia, después del debate, ¿verdad? O sea que la última oportunidad que tiene la defensa y el Ministerio Público, así como el querellante, de convencer al juez de la existencia, de que la verdad formal es la correcta, es el debate. Y el juez en la sentencia penal de primera instancia es que finalmente decide si la verdad formal es la verdad real o no. Esto, por favor, lo podemos encontrar en el artículo 389. 389. En el numeral 3, en el numeral 3 dice, la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima acreditado. Entonces, el fiscal le pudo haber afirmado, que el acusado fue el que disparó el arma a la víctima y le causó la muerte. Esa es la verdad del MP. El defensor
pudo haber planteado otra verdad, indicando que el acusado estaba en el extranjero y que no fue el que le disparó a la víctima, sino que es una persona que se parece, por decir algo así muy rápido, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos verdades. Tenemos la verdad del MP y tenemos la verdad de la defensa. Pero finalmente es el juez el que debe de decir cuál es la verdadera verdad. Y esa verdadera verdad, discúlpenme que se los diga en estos términos, la debe establecer el juez de acuerdo al 389, numeral 3, que son los hechos acreditados. ¿Ya? Finalmente, el juez es el que debe decir cuál es la verdad verdadera. Si la verdad del MP, la verdad de la defensa. Y entonces el juez en la sentencia va a decir si el juez de sentencia cree que el acusado le disparó a la víctima o el juez cree que el acusado no le disparó a la víctima, ya sea porque tenga duda o porque tenga certeza de que no fue. Entonces, el punto es que el juez en la sentencia plasma la verdad final. Ahí se termina la discusión. La sentencia es como la piedra y el juez ahí esculpe la verdad. Entonces, ahí se termina la discusión. Lick, pero ahí está la sala de apelaciones. Bueno, recordemos que de acuerdo a al principio de intangibilidad de la prueba, veamos el 430 del procesal penal, la sala de apelaciones no puede alterar los hechos. La sala de apelaciones no puede alterar los hechos. La sala de apelaciones solo puede indagar sobre la aplicación del derecho. A ese principio se le llama principio de intangibilidad de la prueba. La sala debe de respetar los hechos que plasmó el juez de sentencia en la sentencia, es decir, los hechos que el juez de sentencia escribió en la piedra. Esa piedra es la sentencia, ¿verdad? Entonces la sala, imagínense que siendo un tribunal superior, no puede tocar los hechos, debe de respetar los hechos del tribunal de sentencia. Sí, pero está el Tribunal de Casación y el Tribunal de Casación es superior y él sí puede, tampoco lo puede hacer. El Tribunal de Casación, veamos el artículo 342, dice el Tribunal de Casación conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución. Está sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el Tribunal de Sentencia. Entonces, veamos que es sumamente valioso el trabajo que hace el juez de sentencia en cuanto a plasmar o no plasmar los hechos en la sentencia. ¿Por qué? Porque de ahí eso ya no lo puede tocar ni la sala ni la Cámara Penal con todo el poder que tienen, ¿verdad? Y menos la Corte de Constitucionalidad, que no puede acreditar más hechos, ¿verdad? Entonces, miren, comprender esto es sumamente importante. Esto, más allá del examen técnico profesional, los va a ayudar para empezar con la litigación, y esto van a ver ustedes en sus estudios de posgrado. Pero usted solo explica, pero no da ejemplos. Bueno, para finalizar con este tema de la verdad, miren, y yo sí me detengo siempre en esto, porque me parece importante, y vamos a rematar esto con un ejemplo. Miren pues, el aparecimiento de la verdad formal en el proceso se discute y puede ir variando, ¿verdad? Puede ir variando. Eso va a depender del caso, va a depender del interés que tengan las partes dentro del proceso y obviamente de lo que vaya decidiendo el juez, ¿verdad? Bueno, miren pues. Vamos a ver la verdad real. Vamos a suponer que el acusado
perdón, el sindicado o el sujeto activo entró con consentimiento de la víctima a la casa. Y resulta que el sindicado, pues, tuvo relaciones sexuales violentas con la víctima y se dio a la fuga. Bueno, entonces vino la víctima y denunció el hecho. Entonces viene el Ministerio Público. El Ministerio Público, en la primera declaración, lleva su verdad formal. Y le dice al ministerio, y le dice al sindicado: señor sindicado, fulano de tal, usted el día 14 de febrero del 2020, a eso de las 8 de la noche, ingresó a la casa de la señora fulana de tal, la víctima, sin su autorización. La golpeó, la doblegó y tuvo acceso sexual con ella en contra de su voluntad. Y después usted registró en su closet y se llevó dinero que ella tenía en efectivo, que asciende a la cantidad de 10,000 quetzales. El hecho constituye, señor juez, el delito de allanamiento, violación y robo. Entonces, esa es la verdad formal del Ministerio Público, ¿verdad? Que el sindicado entró sin autorización a la casa, agredió sexualmente a la víctima, le sustrajo sin su consentimiento y autorización 10,000 quetzales y se los llevó. Son 3 hechos, ¿verdad? Esa es la verdad formal del Ministerio Público. El defensor puede decir que todo eso no ocurrió. Puede el defensor plasmar una verdad basada en la inexistencia del hecho, ya sea que el acusado, el sindicado estaba en su casa, que el sindicado no conocía a la víctima, que el sindicado estaba en otro lugar, o sea, cualquier mecanismo de defensa que el defensor plantee, ¿verdad? Si es que se va por una defensa radical. El juez, en el auto de apertura, perdón, en el auto de procesamiento, veamos el 320, puede decir: yo juez, después, al finalizar la primera declaración y de haber escuchado al sindicado, al Ministerio Público y analizar los medios de investigación, y con base en los medios de investigación, creo que el hecho no sucedió. Que el hecho no sucedió porque el sindicado se encontraba en el extranjero. Y aquí están el movimiento migratorio, fotografías, constancias, en donde aparece que ese día el sindicado no estaba en el país. Entonces, resulta que el juez dicta la falta de mérito, porque considera que la verdad que plantea el fiscal es inexistente, ¿verdad? Pero también puede ser que el juez, solo permítame. Entonces, veamos por favor que el juez puede, con base en la verdad que se le plantea, declararla inexistente y declarar la falta de mérito con base en el artículo 272. Pero también el juez puede decir: pues yo sí le creo al Ministerio Público, ¿verdad? No le creo al MP. La defensa no me trajo ningún medio de investigación y el Ministerio Público me trajo muchos medios de investigación en donde establezco que sí, en efecto, hay un video en donde se logra ver que el sindicado entró subrepticiamente a la casa, aprovechando la oscuridad. Se puede establecer por la declaración de la víctima cómo la golpea y con también el informe médico, el dictamen médico forense, y también que el acusado pues se llevó el dinero porque apareció en su casa. Entonces el juez puede decir: yo juez creo
ahorita en la primera declaración que el acusado, que el sindicado, perdón, entró a la casa sin autorización de la víctima, la ultrajó sexualmente y se llevó el dinero. Por lo tanto, lo ligo a proceso por allanamiento, por violación y por robo. Eso lo puede hacer el juez según el artículo 320. El juez también puede creer parcialmente en los hechos. El juez puede decir, yo creo que el acusado, perdón, no el acusado, el sindicado, ahorita en la primera declaración, el sindicado sí entró a la casa de la víctima, pero entró con consentimiento de ella. Lo que sí creo, dice el juez, es que sí abusó sexualmente de ella en contra de su voluntad. Y no creo que él se haya llevado el dinero porque el dinero pues no aparece, ni tampoco hay evidencia que el dinero exista. Entonces, lo único que creo, dice el juez, es que el sindicado posiblemente la haya violado. Entonces, el juez solo dicta el auto de procesamiento por violación, no por allanamiento ni por robo. Entonces, el juez es el que decide finalmente si acepta toda la verdad formal del Ministerio Público o no la acepta totalmente o si la acepta parcialmente. Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender de los medios de investigación que las partes le lleven al juez, los medios de investigación que le lleve el Ministerio Público y que le lleve la defensa y el abogado querellante. Pero mire, Lick, eso que nos está diciendo es mentira. ¿Por qué les digo yo? Bueno, mire ese caso de Huehuetenango en donde está el video, en donde se ve claramente que la señora tira a su bebé al abismo, ¿verdad? Al río creo que lo tiró. Y que iba acompañada de un hombre y los detuvieron y el juez los dejó libres por falta de mérito y ahora resulta que ya detuvieron a la señora, quien está alegando demencia, y no aparece el hombre. Entonces, miren, la primera declaración, le declararon la falta de mérito, y ahí está el video y está claro. Lo que sucede es de que en ese caso, tengo entendido que se alegó en esa primera declaración detención ilegal. Y entonces estos dos sindicados salieron libres no por inexistencia de medios de investigación, sino que por detención ilegal. Entonces, a mí me parece que el Ministerio Público ahí posiblemente haya actuado un poquito negligentemente en el sentido de que si ya sabía que existía una detención ilegal, pues hubieran preparado la orden de aprehensión para detenerlos inmediatamente al salir del centro de detención, ¿verdad? Pero, por favor, veamos que en ese caso, el juez no ordenó, no dictó la falta de mérito por falta de medios de investigación, sino que fue por una detención ilegal. Entonces, que es también viable en nuestro proceso penal, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. El punto al que quiero llegar en el ejemplo que les estoy dando es que el juez en el auto de procesamiento puede aceptar toda la verdad formal del Ministerio Público, puede no aceptar nada, no creer en nada, o puede aceptarla parcialmente. Y de eso va a depender la calificación del hecho en el auto de procesamiento. Ahora veamos lo que dice el 320 en el segundo párrafo. En el segundo párrafo dice que el auto de procesamiento puede modificarse. Esto quiere decir que durante la investigación, los hechos pueden ser modificados a favor o en contra del sindicado. Vamos a suponer en este caso que les estoy platicando del sujeto que entra a la casa de la víctima y la viola. El juez en el auto de procesamiento dice que solo lo liga a proceso por el delito de violación, porque es lo único que cree, y declara la falta de mérito por allanamiento y por robo. Pero resulta que a la semana de haberse realizado la primera declaración, el Ministerio Público encuentra el dinero y encuentra el dinero depositado
en la cuenta del sindicado, en una cuenta bancaria, por decir algo así muy, muy claro, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público puede promover la reforma del auto de procesamiento y decirle al juez, señor juez, en esta audiencia de reforma del auto de procesamiento, vengo como Ministerio Público a que se modifique el auto de procesamiento en contra del sindicado, porque señor juez, ya encontramos el dinero. El dinero está en la cuenta bancaria del sindicado. Eso quiere decir que el sindicado sí se llevó el dinero. Y con la declaración de la víctima, al indicar que se lo llevó sin su voluntad y con violencia, pues se califica el robo. Entonces el juez, en la reforma del auto de procesamiento, puede reformar el hecho original y agregarle que además de haber ultrajado sexualmente a la víctima, se agarró el dinero sin autorización del dueño y con violencia. Y entonces le agrega el robo, ¿verdad? Le agrega el robo. Entonces, por favor, lo que quiero que veamos es cómo el hecho puede ir cambiando. Lo que sucede a menudo es en los hechos de tránsito. Cuando, por ejemplo, hay un hecho de tránsito y una persona queda lesionada y se va al hospital y está luchando por su vida. Entonces ahí se les vincula por el delito de lesiones culposas, Pero resulta que el sindicado queda ligado a proceso por lesiones culposas, pero después la víctima muere, fallece, como producto de ese hecho de tránsito. Entonces, en este caso, se promueve la reforma del auto y el auto de procesamiento se cambia a homicidio culposo. Entonces, aquí tenemos una reforma en contra del sindicado, pero también la reforma puede ser a favor, ¿verdad? Vamos a suponer que el juez liga al proceso al sindicado por el delito de allanamiento y violación. Pero después de la primera declaración, aparece el video en donde la víctima sale a la puerta de su casa e ingresa al sindicado. Entonces se puede establecer que el sindicado no entró con violencia o sin autorización a la casa de la víctima. Entonces el juez puede modificar el auto indicando que el sindicado ya solo queda ligado a proceso por violación, pero no por allanamiento. Entonces lo que necesito que veamos son varias cosas, que la verdad formal se va a plantear en el proceso, es la que se discute y finalmente es el juez el que toma la decisión de cuál es la verdad formal sobre la cual se va a dar continuidad al proceso. Y esa verdad formal es la que se encuadra en los tipos penales. Y esa verdad formal puede cambiar, puede ir cambiando, ¿verdad? Puede ir cambiando, ¿ya? Bueno. Entonces vamos a suponer que el sindicado fue ligado a proceso por allanamiento y por violación, porque ingresó sin autorización a la casa de la víctima y la agredió sexualmente. Entonces, el Ministerio Público debe de respetar ese auto de procesamiento y por ese hecho debe de acusar. Veamos el 332 bis. El Ministerio Público debe de acusar por ese hecho, porque el acusado entró sin autorización a la casa de la víctima y la ultrajó sexualmente. Y ese hecho es el que debe de encuadrar en los tipos penales. El Ministerio Público no puede cambiar el hecho sobre el cual fue ligado a proceso el sindicado o bien su reforma, ¿ya? Eso es algo importante. Ese hecho puede ser que es el que es discutido en la fase de investigación, perdón, en la audiencia de fase intermedia, Vamos a suponer que el Ministerio Público, pues, acusó, respetando el auto de procesamiento, acusó por allanamiento y violación. Pero luego de agotada la fase de investigación,
el juez logra determinar que no hubo allanamiento, que la víctima, pues, permitió que el acusado entrara a la casa. Entonces, el juez, en el auto de apertura, puede quitar el allanamiento y el hecho del allanamiento y solo mantener la acusación, ¿verdad? Solo mantener la violación, solo mantener la violación. Entonces, al finalizar la fase de investigación, pues ya están todos los elementos de investigación y entonces el juez tiene mayor comodidad para determinar sobre qué hechos se va a dictar el auto de apertura. Si por el allanamiento y la violación, o solo por el allanamiento, o solo por la violación, o por ninguno. Pero eso va a depender del estudio que haga de los medios de investigación. Bueno, seguidamente se discuten los hechos en el debate y el juez en la sentencia va a definir, va a escribir en piedra sobre qué es lo que cree, ¿verdad? 389. Veamos que en el artículo 389, numeral 2, dice, enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación. Pero ¿cuál es esa verdad? Esa verdad es la verdad formal del Ministerio Público. Eso es lo que dice el MP, lo del numeral 2. Pero lo que cree el juez es lo que va a plasmar en la sentencia, según el numeral 3, los hechos acreditados por el juez. Entonces, por favor, diferenciemos estos dos hechos, el del numeral 2 y el numeral 3. Esto es sumamente importante. El procedimiento ustedes se lo pueden aprender rapidito, ¿verdad? Pero esto a veces cuesta hallarlo, ¿verdad? Entonces, el artículo 389, numeral 2, nos indica que en la sentencia debe de ir la versión del MP, pero finalmente la que va a prevalecer es la verdad del juez, lo que el juez cree, los hechos acreditados, ¿ya? Entonces, el juez en el debate, pues va a escuchar toda la prueba y va a escuchar al acusado, etcétera, acerca de el delito de allanamiento y violación. Y el juez, al final, en la sentencia, según el numeral 3 del 389, puede decir, yo no creo que el acusado haya entrado sin autorización a la casa de la víctima, ni tampoco creo que el acusado haya ultrajado sexualmente a la víctima. Así que el hecho es inexistente, no hay violación, y lo absuelvo, dice el juez. Entonces el juez lo puede absolver, ¿verdad? O el juez puede decir, de acuerdo a las pruebas y al análisis que haga de las pruebas, dice el juez, bueno, yo sí creo que el acusado no entró a la casa sin autorización porque la víctima lo entró. Pero lo que sí creo es que el acusado ya dentro de la casa con los chavos obligó a la víctima a tener relaciones sexuales y sí la violó. Entonces, el juez plasma que el acusado, aprovechando la confianza que le dio la víctima y bajo efectos de alcohol, pues la golpea y la obliga a tener relaciones sexuales con él. Entonces, lo condena por violación, ¿ya? O puede ser que el juez diga, yo sí creo que el acusado entró sin autorización a la casa de la víctima y que la golpeó y la ultrajó sexualmente. Así que lo condeno por allanamiento y violación. Y recuérdense que estos hechos no pueden, ya una vez el juez los plasma en la sentencia, la sala de apelaciones ni la Cámara Penal, con todo el poder que tiene, no pueden cambiar esos hechos. Si el juez no plasmó hechos, la sala no puede plasmarlos, y menos la Cámara. Si el juez plasmó unos hechos, esos hechos no los puede modificar la sala ni la Cámara Penal, ¿ya? Con toda la jerarquía que tienen sobre el juez de sentencia. Bueno, entonces, por favor, miren pues, este tema de la verdad no es sencillo, es complicado, ¿verdad? La verdad es cambiante dentro del proceso y hay algunas cosas que todavía debemos de analizar en relación a la verdad.
Por ejemplo, el caso de la acusación alternativa que está en el 333. ¿Qué tiene que ver la verdad con la acusación alternativa? Pues lo que resulta es de que el Ministerio Público puede considerar que no logrará probar su versión, toda su versión, sino que solo parte de su versión. Entonces lo que hace ahí es plasmar una acusación alternativa. Entonces ahí tenemos una variante, ¿verdad? También tenemos otra variante en cuanto a la ampliación de la acusación, en el 373. El Ministerio Público en el debate aumenta hechos o circunstancias que inciden en el hecho y en la calificación jurídica o en la pena, y entonces introduce o adiciona circunstancias a la verdad ya plasmada. Esa es lo que se le conoce como ampliación de la acusación. Y eso tiene que ver con la verdad. Y finalmente, tenemos la verdad que puede ser modificada, imagínense, en la ejecución a través del procedimiento de revisión, del recurso de revisión, según el artículo 453 del Código Procesal Penal. Entonces, por favor, en relación a esto, pues hay algunos detalles más que vamos a estudiar más adelante conforme lleguemos a esas etapas, ¿verdad? Bueno, entonces para concluir acerca de la verdad, ¿cuál es el fin del proceso? La averiguación de la verdad real, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la fase de investigación? La verdad real. ¿Por qué medios llega el Ministerio Público a esa verdad real? Por medio de los medios de investigación o medios de convicción que después se convierten en medios de prueba. Bueno, lo que obtiene el Ministerio Público con esos medios de prueba es la verdad formal. Y lo que debe de preocuparse el MP es que la verdad formal coincida con la verdad real, para que haya justicia. Si no coincide, entonces habrá una gran injusticia, porque se estará acusando y condenando a un inocente. Al que se debe de acusar y condenar es al culpable, no al inocente, ¿verdad? Bueno, esta verdad formal va apareciendo en diferentes etapas del proceso, en la fase de investigación, en la fase intermedia, en el juicio, en las impugnaciones, etc. Esta verdad va llegando poco a poco y se puede ir modificando de acuerdo a la discusión que hagan las partes y las decisiones que vaya tomando el juez con base en los medios de investigación y los medios de prueba. Bueno, esa es otra idea. La siguiente idea es que el juez de sentencia, en la sentencia, es el que define la verdad final, ¿ya? Y esa verdad no se puede modificar por la sala ni por la Cámara Penal, ni por nadie. Y es esa verdad formal la que va a tipificarse o la que va a encuadrarse en los diferentes tipos penales, ¿verdad? Esto es para concluir el tema de la verdad dentro de el proceso penal, el procedimiento común y sobre todo la fase de investigación. Entonces, por favor, en el 309 aparece esa palabrita verdad, pero mire todas las implicaciones que tiene dentro de el procedimiento penal. Bueno, ya para ir finalizando, ya solo nos quedan 6 minutitos, vamos a dejar introducido el tema de la prueba por parte del Ministerio Público. Bueno, para averiguar la verdad, el Ministerio Público debe de ir a conseguir pruebas, ¿verdad? Y llevarlas al proceso. Así lo dice el artículo 186, segundo párrafo. Dice que las pruebas deben de ser obtenidas legalmente y deben de ser incorporadas legalmente, ¿ya? Entonces, el encargado de ir a buscar esas pruebas es el Ministerio Público. Pero esas pruebas están sometidas a un régimen. El Ministerio Público, para ir a averiguar la verdad, no va a ir así
de manera abusiva, arbitraria, sino que debe de obedecer lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia y también lo que dice la ley. Entonces, en la doctrina se ha construido toda una teoría muy extensa acerca de la prueba, de los medios de prueba, o los medios de investigación o medios de convicción, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos de estudiar de la prueba? Pues en primer lugar, los principios que inspiran a la prueba, qué es la prueba, qué no se prueba, con qué se prueba, qué características debe de tener la prueba, cuál es el procedimiento probatorio, quién es el que prueba dentro del proceso, también quién valora la prueba y cómo la valora, y también quién valora la prueba y para qué se valora la prueba. Entonces, todas estas respuestas son muy importantes de fundamentarlas en la doctrina y en la ley para entrar a estudiar cada medio de prueba en particular regulado en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, la inspección, registro, allanamiento y secuestro, que normalmente estos medios van relacionados. La declaración de testigos, testimonio le llama el Código Procesal Penal, los peritos, reconocimientos que pueden haber, como reconocimiento del cadáver, reconocimiento de los lugares, de los objetos, etcétera. Y una prueba que casi no se utiliza, que es la del careo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener bastante claro, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, por favor, vamos a ver unas diapositivas que vamos a estudiar en la próxima sesión. Vamos a ver dónde están. Aquí está. Bueno. Ya para ir finalizando, por favor, ya nos vamos a ir a descansar. Veamos aquí la teoría general de la prueba, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una gráfica en donde tenemos la teoría general de la prueba y la prueba. Entonces, la teoría general de la prueba es el conjunto de, bueno, en primer lugar, es la parte del derecho procesal penal, ¿verdad? Es la parte del derecho procesal penal que está conformada por sus propios principios, por sus propios conceptos, por sus propias instituciones, doctrinas, jurisprudencia, que estudian todo lo relativo a la prueba. Entonces, teoría general de la prueba y prueba no es lo mismo, ¿verdad? La teoría general de la prueba es la ciencia. La prueba es el objeto de estudio. Entonces, la teoría general de la prueba estudia la prueba. La prueba es estudiada por la teoría general de la prueba. Entonces, por favor, no confundamos estos conceptos. En relación a la prueba, la teoría general nos indica que está sujeta a ciertos principios, ¿verdad? Eso está el principio de legalidad, de objetividad, oficiosidad, poder coercitivo, fundamentación, libertad de prueba, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos qué es lo que se prueba, los hechos y las circunstancias, qué es lo que no se prueba, el derecho, pero hay algunas excepciones, con qué se prueba, con los medios de prueba, y qué son esos medios de prueba, y también que las pruebas deben de tener ciertas características, deben ser útil, pertinente, no abundante, idónea y necesaria. Y que hay un procedimiento para obtener y para incorporar los medios de prueba al proceso, ¿verdad? Hay un tiempo, hay un procedimiento, hay ciertos rituales procesales que debemos de seguir en la fase de investigación, en la fase intermedia y en el debate. Y nosotros como abogados debemos de tener cuidado con el manejo de la prueba porque si no, vamos a cometer errores irreparables. Los que prueban son las partes. El juez debe de esperar que la prueba se la lleven las partes para que él la valore, porque el juez es el que valora la prueba en la sentencia. En las fases anteriores de investigación y la fase intermedia, el juez
aprecia las pruebas, ¿verdad? Porque les tiene que dar alguna apreciación, pero donde las valora es en la sentencia. Esto lo vamos a ver porque nos lo explica bien la Corte de Constitucionalidad en una sentencia, ¿verdad? ¿Y para qué se valora la prueba? Pues definitivamente para establecer la verdad final, ¿verdad? La verdad judicial. La verdad que supuestamente es la verdad coincidente con la verdad real, ¿verdad? Y de ahí vamos a ver un tema que es un poquito complejo, que es los sistemas de valoración de la prueba, en donde encontramos pues la sana crítica razonada, en donde hay una serie de detalles que vamos a explicar con algunos ejemplos para tener mayor claridad, ¿verdad? Entonces, por favor, el próximo sábado vamos a estudiar la teoría general de la prueba penal y los medios de prueba en particular, ¿verdad? Si no hay dudas, yo les agradezco bastante su atención. Espero de que tengan un feliz descanso y pues les voy a remitir estas diapositivas enseguida. Pasen un feliz fin de semana. Bueno, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Bueno, Gracias, Lick. Gracias, Lick. vaya.